88-94, nos estrenamos con victoria en el día de Super Mario. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a lo que ha sido la primera victoria oficial del Real Madrid en Liga Endesa. 8-8-9-4 en un partido con varios protagonistas, con un baloncesto realmente de mucho nivel por parte de los dos equipos, con momentos para los dos conjuntos y que realmente nos ha costado sacar, con bastantes situaciones donde parecía que rompíamos, donde marcábamos el break dentro del partido, pero Básquet Girona tenía la capacidad de entrar, ¿no? Un Básquet Girona muy agresivo en su casa, gran defensa, press toda la pista, también en la zona intermedia, presionando mucho la zona de bases, incomodando al Real Madrid con muy buenas manos y luchando muy bien el rebote, y un equipo que, si se pone a tono competitivo, va a ser muy duro sacarle victorias en su feudo, y yo pienso que veremos cómo es la temporada. Puede ser aspirante a playoffs. Creo que es un proyecto muy serio. Equipo made in Aito García Reneses, con un índice de agresividad muy alto y con unos índices de capacidad de tiro exterior buena. La cuestión que tienen que tratar es la rotación de Marc Gasol, que sin él sufren un poquito más, pero con jugadores extranjeros, españoles y tal, que yo creo que le dan buena pinta a este equipo. Pero bueno, sobre todo nos quedamos con los nuestros, chavales, con cómo ha jugado el Real Madrid. Evidentemente, para hablar de este partido, primero hay que hacerlo sí o sí, más allá de cuestiones técnicas, de los porcentajes de tres que han sido maravillosos del equipo, más allá del movimiento de balón, de la idea de buscar el extra pass constantemente, incluso a veces de manera excesiva, y luego muchos despistes que hemos tenido de nuevo, pérdidas algunas un tanto absurdas de principio de temporada, pero aún así, este partido lo podíamos haber roto. Y eso me parece muy bueno. Pero hay que hablar de Mario Gerson ya. El partido ha sido de locos. O sea, él ha empezado en un momento determinado, segundo, cuarto, a enchufar y a enchufar. Un enchufador de manual. Este es Mario Gerson ya. Con lo bueno y con lo malo. ¿A veces va a seleccionar mal? Sí. Pero tiene tanta calidad que va a ser sumamente determinante. Es un jugador con una calidad física y técnica absolutamente descomunal. Y no es nada nuevo. Esto es lo que es Mario Gerson ya. Lo anterior era su primo hermano, un fantasma del propio Mario Gerson ya. Este es uno de los mejores treses de Europa, de uno de los mejores exteriores de Europa, por condiciones. Luego podemos hablar de sus irregularidades, picos de sierra y de temas mentales, de lo que queramos, por eso a lo mejor no está en la NBA. Pero es un jugador que, en ataque sobre todo, tremendo. 23 puntos, 7 rebotes. En el rebote, ya lo dijimos cuando le fichó el Real Madrid, es un jugador también larguísimo para ser alero. Es alero muy muy alto, con 2'5", pesado, está cerca de los 108 kilos. O sea, estamos hablando de un jugador que es un factor X para el equipo. Y funcionando junto a Dzanan Musa por momentos, cada uno en sus situaciones, son jugadores que marcan la tendencia positiva para el equipo. Dzanan Musa hemos visto también de todo. Ha habido algunos momentos donde ha flojeado defensivamente, al igual que Yul, que el Chacho Rodríguez, que Fabián Coser, que ha estado otra vez muy perdido. Bueno, normal, no todos van a empezar a plenitud de condiciones, pero Musa también, es que en el Eurostep, en las penetraciones, en los tiros de tres, luego ha habido una acción donde él ha mandado a callar al público. Yo no sabía que eso era técnica, supongo que ahora es así, que tendrán razón los árbitros, me ha llamado la atención, pero bueno, lo he visto con el carácter ganador. Lo va a intentar siempre. Este tío no se va a esconder. Y a Gerson ya cuando le den el balón tampoco. En este caso lo han encontrado. Y él ha querido estar también ahí. Así que contentísimo con nuestros dos fichajes dentro de lo que es la línea de puntos, ¿no? Esos jugadores que te van a dar esos puntos para llevarte los partidos. Y en eso Musa y Gerson ya son absolutamente top. Me voy a quedar con el Chacho. Al igual que Yul, han tenido momentos de puntos triples importantes, canastas de veteranos y calidad. Ha dejado Chacho unas asistencias también curiositas, es decir, este ya sí que es el Sergio Rodríguez, que con sus más y sus menos, empezando muy mal el primer cuarto como base titular, luego ha ido cogiendo pues sensación de microondas con la manita, jugador que en los últimos años ha mejorado mucho su tiro exterior y que en el puesto de uno ha tenido momentos de impacto dentro del partido con canastas decisivas. Muy bien para mí, teniendo en cuenta que se le puede esperar mucho más, pero al menos este ya es el Chacho reconocible de su última temporada en Milán de las manos de Ettore Messina. Muy interesante el duelo de Tavares con Marc Gasol. Eddie no lo hemos buscado. Le ha sacado a Aito García Reneses también en los 2 para 2, le ha sacado para afuera. Todo lo que fuera a sacar a Tavares de la zona era un triunfo para Aito. Y como es un auténtico estratega de manual, un tío con más de 70 años ya, pues claro, se las sabe todas. Y en eso ha estado cum laude a Aito, y a Eddie no lo hemos podido encontrar mucho en este partido. Yabusel también ha habido momentos de desconexión, pero también de sintonía con sus triples, también lectura desde
línea de fondo, con toda la potencia del mundo, y Yabusel también puntos muy necesarios. O sea que hemos tenido varios jugadores en aportaciones importantes. Hoy en una rotación de 10 jugadores, porque ni el Illón ni Hugo González han jugado ni un solo minuto, pero rotación absolutamente suficiente para ganar un partido de mérito que se tenía que haber ganado por calidad, por más puntos, que no se ha podido ganar por bajones de concentración, bajadas de intensidad y de mentalidad, y gracias a un gran equipo enfrente, que no para de intentarlo guitarra, hasta el final han estado, y con buenos triples por momentos, y también con una buena capacidad de robar balones, de poder cortocircuitar alguna vez nuestro ataque, sobre todo el principio, que es que ellos han entrado con muchísima energía. La verdad es que han entrado mucho más proactivos que el Real Madrid, que ha estado con una intensidad muy media, muy moderada, y aquí o vas a cuchillo, o vas con todo, o a esta gente no la ganas. Ya os digo, para mí Basket Girona, vamos a ver el resto de equipos, pero a mí me parece un equipo muy trabajado, muy serio, y vamos a ver lo de Oriola, si está en condiciones ahí puede dar una rotación a Margasol, pero lo dicho, muchos jugadores que me han gustado, y otros jugadores veteranos como Josep Franz o Quino Colón, que ya conocen la liga, y otros que van entrando también, en dinámica ACB. O sea que con el paso de las jornadas encima pienso que van a ser un mejor equipo. Era muy importante ganar, es de perogrullo, pero además como se ha hecho me da la sensación de que hemos estado con muy buena línea competitiva. Bajones de mentalidad, de concentración, hemos perdido balones tontos, luego pases mal dados, despistes. En general, despistes, pero en cambio, momentos de exquisitez baloncestística, de jugadas espectaculares, algún tapón, mate espectacular, el momento impacto Super Mario Gesson ya, lo que es la delicatessen Yanan Musa, y con el Chacho, que hoy, al igual que Yul, han dejado momentos interesantes. Un puesto de base que con el Facu daría un salto impresionante, pero yo sigo diciendo que aún sin el Facu tenemos un grandísimo equipo para competir por todo. Eso sí, como llegue Campaso, para mí candidato número 1, el Real Madrid a ganar absolutamente todo. Luego el parquet y la pista te ponen tu sitio, pero a priori esta plantilla es impresionante. Para mí, la plantilla más física que yo he visto del Real Madrid. Incluso hoy Gavidec, por ejemplo, no hemos necesitado lo mejor de Gavidec para sacar este partido. En cambio ha dado el paso Mario Gesson ya. Y otro día a lo mejor Musa no está, pero está Fabián. Y luego, pues eso, cuando vuelva Hanga de nuevo, y todavía no está Alberto Abalde. O sea que tenemos muchos recursos en la línea exterior. Por cierto, minutos para Peter Connelly. Ya una rotación continuada. Ha dejado la manita de seda. En defensa en algún momento lo he visto mejor de lo que pensaba. También a veces va mucho al tapón porque cree mucho firmemente su capacidad de tapón, pero se nota que es un tío que nos va a aportar. Como os dije, en la segunda unidad es un jugador que claramente nos va a poder aportar cosas serias. Y hoy en el tema de Tavares, como se la saca a veces de partido, y Poirier creo que ha tenido una contribución buena, pero también en el rebote defensivo ha tenido alguna situación donde no bloqueaba bien el rebote. En fin, cositas, detalles y también cosas de los fichajes que se van a ir puliendo con el paso de los partidos. En fin, chicos, me gustaría vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid debut Liga Andesa? ¿Qué os ha parecido lo de Gesson ya? A mí me ha parecido una cosa de locos. Ese momento en el segundo cuarto, ya no sé, chavales. Pocas veces yo he visto tanto impacto en tan poco tiempo. Ha cogido y ha hecho lo que ha querido. O sea que esa para mí la gran noticia. Mario Gesson ya, bienvenido al Real Madrid. Has aterrizado y has aterrizado para demostrar que eres capaz de reventarla. Ahora es cuestión de que esto lo mantengas en el tiempo, no así de bestia y de contundente con esos números que has hecho en tan poco tiempo, pero que se ve que eres un tío que tienes calidad de sobra, y eso todos yo creo que lo sabíamos. Así que nada, chavales, dejad vuestro comentario, vuestro like si os gusta el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.